hace falta presentarlo, ya es la cuarta conferencia que tenemos con el doctor. Comenzamos, Jesús. Muy bien. Bueno, en primer lugar, perdonen que empezamos un poco más tarde de lo debido, porque he venido un poco tarde debido a problemas técnicos míos y luego resulta que he visto también que en un pendrive de estos que tenía, que precisamente esta conferencia de hoy, el correspondiente PowerPoint pues no estaba ahí, y entonces hay que bajarlo de internet, pero parece que hay problemas con la conexión a internet. En cuanto esto se solucione, bueno, pero ya podemos empezar a hablar del tema, aunque sea sin diapositivas. Vamos a hablar hoy del triunfo de la compasión, y hoy vamos a hablar sobre todo algo así como de ética. Entonces, en la ética, pues nosotros tenemos una de las cosas que mueven a nuestra dimensión ética, es el que nosotros estamos genéticamente preprogramados para sentir emociones morales. O sea, cuando nuestro organismo detecta ciertas cosas o ciertos cambios en el exterior, entonces nuestro organismo reacciona, y esta reacción produce en el cerebro un tipo de reacción que es a lo que llamamos una emoción. La palabra emoción viene evidentemente del mover, de emoción, de la emoción. Las emociones son lo que nos mueven. Nosotros, por ejemplo, nuestros conocimientos no nos mueven. Para que un animal se mueva, tiene que querer algo, tiene que desear algo, y normalmente nuestras emociones pues son las fuentes de nuestros deseos. Bueno, Hume pensaba que hay emociones que no tienen que ver directamente con nuestro trato de los demás. Con los demás, por ejemplo, hay una emoción muy importante en todo el reino animal y también importante a nivel nuestro, que es la emoción del miedo. Todos cuando, bueno, no sé si todos, pero la mayoría por lo menos, en ciertas situaciones, cuando detectamos un peligro en torno nuestro, sentimos la emoción esta del miedo, que es una emoción sumamente útil, porque si alguien no sintiera el miedo, pues evidentemente tendría muchas más probabilidades de morirse joven. Otras emociones pues pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, pueden ser la alegría, el placer, el dolor. Pero hay, aparte de esto, unas emociones que son las emociones morales, que son las emociones que tienen que ver con nuestro trato con los demás. Y según Hume, por ejemplo, el gran filósofo inglés, las dos emociones morales fundamentales son el amor a uno mismo y la compasión. El amor a uno mismo es la base, la motivación de lo que podríamos llamar la racionalidad. Es decir, si alguien no se ama a sí mismo, si alguien se comporta de una manera que es contraproducente para sus propios intereses y su propia salud, y en fin, etcétera, entonces esa persona pues nos da la impresión de que está loca. Es decir, es una condición de la noción misma de cordura el que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Y también todas estas normas morales que a veces se llaman la norma áurea o la norma de oro, que dicen ama a los demás como a ti mismo, estas normas solo parecen atractivas puestas en boca de alguien que empiece por amarse a sí mismo. Porque si hay alguien que está pegándose martillazos en la cabeza a sí mismo, desde luego no queremos que nos ame a nosotros como se ama a sí mismo. Bueno, ¿la compasión en qué consiste? La compasión consiste en que nosotros, una de las capacidades psicológicas que tenemos,
es la capacidad de ponernos imaginativamente en el lugar de otro. O sea, hay otro, por ejemplo, que está padeciendo y nosotros nos colocamos imaginativamente en su lugar y padecemos con él, nos compadecemos. Solo quien es capaz de padecer puede sentir compasión, y solo podemos sentir compasión con los que son capaces de padecer. Por ejemplo, podemos sentir compasión por nuestro vecino, por un niño, por un animal, por un perro, por una vaca, pero no podemos sentir compasión, por ejemplo, por una piedra. La piedra, pues incluso puede ser una piedra muy cara o muy bonita, puede ser una piedra preciosa, puede ser un gran diamante. Lo podemos cantar y admirar y componer un himno, pero no podemos compadecerlo, porque el diamante no sufre y las piedras no sufren. No es recomendable dar patadas, por ejemplo, a las criaturas capaces de sufrir, porque les producen sufrimiento. Bueno, pues ya lo puedes poner tú. Muy bien. Bueno, perdonen ustedes que hoy ha habido una serie de dificultades puestas una detrás de otra. Bueno, estábamos diciendo que la compasión es algo que consiste, en definitiva, en que nosotros nos ponemos imaginativamente en el lugar de otro que sufre y sufrimos con él. El primer filósofo de la compasión fue Adam Smith, el famoso economista, que escribió un libro sobre las emociones morales, en el cual pues ha sido el primer estudio serio y el mejor durante mucho tiempo sobre esta capacidad nuestra de la compasión. Lo que pasa es que nosotros estas capacidades nuestras que tenemos las podemos conocer de dos maneras. Las podemos conocer fenomenológicamente, es decir, describiendo un poco lo que sentimos, y también las podemos describir tratando de meternos dentro de nosotros mismos y describiendo los mecanismos subyacentes que producen estas emociones. Esto es bastante difícil y vamos avanzando lentamente. Pero en fin, respecto a la compasión, por ejemplo, pues se ha ido, no sabíamos, seguimos sin saber en gran parte cómo se produce la compasión. Pero un descubrimiento muy importante se hizo hace unos años en la Universidad de Parma, inicialmente, por parte de Giacomo Rizzolatti, no sé si ustedes no. Y Giacomo Rizzolatti y sus colaboradores estaban estudiando los movimientos de una serie de primates que tenían en su laboratorio. Y un descubrimiento sensacional que hicieron es que, bueno, los tenían estos primates con electrodos y tal para ver cuáles eran la actividad eléctrica en su cerebro. Y entonces había ciertos tipos de actividad eléctrica localizada en ciertas zonas del cerebro que se producían cuando el animal realizaba cierta acción, por ejemplo, levantar el brazo derecho. Cuando el animal levantaba el brazo derecho, se producía una cierta corriente eléctrica en una zona del cerebro. Pero lo sensacional fue el descubrimiento de que cuando el animal no se movía, pero veía a otro animal que levantaba el brazo derecho, se excitaba la misma zona del cerebro. Entonces esto se ha visto luego en muchas otras cosas. Y en muchas otras acciones y en muchas otras, o sea, esto pues ha dado lugar a muchísimas investigaciones en estos últimos años y a muchísimas publicaciones. Y entonces a estas neuronas se les llama las neuronas espejo, en inglés mirror neurons. Y estas neuronas explican hasta cierto punto este tipo de emociones morales y en especial la compasión. O sea, cuando nosotros
nos duele, por ejemplo, algo, porque a nosotros, si a mí me dan una patada en la espinilla, pues me duele, y sé cómo me duele. Y entonces, me duele de una manera característica. Y esto que yo fenomenológicamente describo como un dolor característico, en fin, fisiológicamente, internamente, esto se traduce en una cierta actividad eléctrica en unas zonas del sistema límbico, que es donde se produce el dolor. Pero lo curioso es que cuando yo no tengo, nadie me pega a mí una patada en la espinilla, pero yo veo que le pegan una patada en la espinilla a otro, entonces automáticamente se excitan eléctricamente las mismas zonas de mi cerebro, que son precisamente las neuronas espejo. Y esto es lo que hace... muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a la habilidad del colega aquí, parece que hemos salvado esto. Nosotros, como digo, tenemos, por ejemplo, ustedes saben que de promedio, habrán observado, y como se ve también por las personas que hay aquí, que de promedio las mujeres son más compasivas que los hombres. Y hay más mujeres en todo tipo de organizaciones y ONGs y movimientos de cuidado de los niños, de protección de los animales, de cosas que corresponden a una cierta, en fin, activación de la compasión. Y entonces, efectivamente, bueno, todo esto está todavía un poco en el aire, no es que nada de todo lo que estoy diciendo tómenselo ustedes cum granus salis, porque este tipo de descubrimientos necesitan un cierto tiempo para sentarse y para aclararse. Pero parece que las neuronas espejo pues son más numerosas y reaccionan más fuertemente en las mujeres que en los hombres, no siempre, naturalmente, pero estadísticamente, de promedio, lo cual explicaría esta característica. Porque claro, cuando alguien sufre, cuando alguien tiene un problema, cuando un niño está llorando, cuando probablemente evolutivamente esta mayor compasividad, digamos, de las mujeres se debe a que las mujeres sean compasivas, sobre todo con los niños y sobre todo con sus propios hijos, pues depende de la supervivencia. Y entonces, pues las madres que eran poco compasivas, y cuando el crío gritaba, pues lo tiraban por la ventana, como a veces a uno le da ganas de hacer, evidentemente, pues estas personas, pues su descendencia no sobrevivía, evidentemente. Yo no sé si alguna madre tira a sus hijos por la ventana, pero lo que es seguro es que si alguna lo hace, esa mujer no va a tener nunca descendencia, y por lo tanto los genes que propician esa conducta van a desaparecer, que es lo que ocurre. Y por eso, pues los genes que se mantienen y se extienden y al final se fijan en la población, pues son genes que favorecen a la supervivencia. Bien, nosotros, como digo, este tema de las neuronas espejo, que quizás es un poco técnico, pero es muy importante desde el punto de vista de una teoría filosófica y científica de la compasión. O sea, nosotros tenemos no solo la capacidad de hacer cosas y de sentir cosas que nos pasan, sino tenemos también la capacidad de, por así decir, de sintonizar con las acciones y los acontecimientos, los sucesos, los sentimientos que tienen también los demás. Hay, aparte del amor propio, que es la base de la racionalidad y también de la economía y de todo, y aparte de la compasión, que es por ejemplo, la base de lo que podríamos llamar en términos cristianos la caridad, y de lo que podríamos llamar pues el amor, y lo que podríamos llamar, en fin, nuestra preocupación por el dolor ajeno. Hay otra tercera fuente de la moral, porque
hay tres fuentes principales, que son estas: el amor propio, la compasión, y la otra es algo así como, bueno, tiene muchos nombres, en biología se le suele llamar la reciprocidad, el sentido de la reciprocidad. En casi todas las especies animales, si un animal al otro, un individuo al otro, en fin, bueno, por decir esta tontería, le da una patada, pues el otro, en cierto modo, se la guarda y cuando puede le responde con una patada. Y si un animal ayuda al otro, normalmente el otro animal, cuando se presenta la ocasión, ayuda al que le ha ayudado. O sea, las relaciones pues suelen tener este carácter de reciprocidad. Y piensen ustedes también pues en toda la vida económica. Evidentemente, toda la vida económica, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pues funciona porque hay millones y millones de relaciones de reciprocidad. Es decir, cuando ustedes van al restaurante, el cocinero cocina para ustedes y el camarero les trae la comida a cambio de que ustedes le paguen la cuenta luego. Naturalmente, si ustedes comen y no pagan, pues no les van a dejar volver a entrar. Esto es lo que se llama la reciprocidad. Otro nombre es la justicia, que es lo mismo. La justicia, la reciprocidad. Otro nombre distinto es lo que llaman los ingleses el fair play, o sea, el juego limpio. Esta es todo esto pues es muy importante desde el punto de vista, evidentemente, de lo que podríamos llamar nuestras relaciones formales, económicas, jurídicas, y bueno, esto es una cosa compleja también, porque, por ejemplo, no es que haya una sola justicia, hay muchas nociones de justicia, digamos, hay muchas posibilidades de arreglos que sean justos, pero estos arreglos lo que no pueden es hacer excepciones, ni pueden conceder privilegios, ni pueden, por así decir, tratar a unos y a otros con reglas diferentes. Las reglas del juego deben ser las mismas para todos. O sea, si en el fútbol, por ejemplo, está prohibido tocar el balón con la mano, pues el fútbol es un deporte justo porque está prohibido para todos tocar el balón con la mano. No se dice, bueno, está prohibido tocar el balón con la mano, excepto a los jugadores del Guadalajara Fútbol Club, estos sí pueden tocar. Pero por lo demás, las reglas si fueran iguales para todos, podrían ser evidentemente diferentes. Piensen ustedes que nosotros fundamos un club de gimnasia, por ejemplo, y entonces decimos, bueno, tenemos que pagar los gastos de nuestro club. ¿Cómo los pagamos? Bueno, justamente, de acuerdo, pero hay muchas maneras de organizar esto justamente. Por ejemplo, debemos decir, bueno, pues los gastos, pues cada uno paga, qué sé yo, 100 pesos y ya está, cada mes o lo que sea y ya está. Bueno, si es así y todo el mundo lo hace, pues esto es un arreglo justo. O también se puede decir, pues los que usen más el gimnasio, porque como hay unos que solo vienen al gimnasio una vez al mes y otros vienen todos los días, pues que los que vienen más al gimnasio paguen más porque gastan más las instalaciones que otros. Bueno, hay muchas maneras de organizar estas cosas, pero como digo, cuando tenemos un sentido la injusticia es cuando nos tratan de manera diferente aunque hagamos lo mismo. Y este sentido, por ejemplo, de la justicia lo tienen los primates. Lo tienen, por ejemplo, bueno, aparte de primates más avanzados como los chimpancés y tal, lo tienen, por ejemplo, aquí en América, que hay los simios platirrinos, pues los monos capuchinos, que se llaman quebus en latín, estos tienen un sentido de la justicia. Conocerán algunos de ustedes a este famoso etólogo Frans van Hals, que es un holandés. Bueno, este ha hecho muchos estudios también con los monos capuchinos, bueno, y otros. Y resulta que cuando
se dice a estos monos capuchinos, por ejemplo, que tienen que hacer una determinada tarea. Tienen que mover, por ejemplo, unos palos que cuesta mover en una determinada dirección, luego les tienen que dar la vuelta, los tienen que llevar. Bueno, y esto lo tienen que hacer, por ejemplo, con 10 palos. Y lo van haciendo, lo van haciendo. Y entonces, si hacen esto por cada 5 palos que mueven, les dan, por ejemplo, bueno, esto me lo invento ahora, no me acuerdo lo que es, pero les dan, por ejemplo, una cierta fruta, les dan una banana. Y si vuelven a hacer otros 5 palos más, pues otra banana. Bueno, entonces, si los monos estos capuchinos ven, de vez en cuando uno, pues lleva sus 5 palos al sitio que tiene que llevar de la manera que los tiene que llevar, y entonces el investigador no le da la banana. Y luego, bueno, pues sigue, vuelve a llevar otros 5 y tampoco le dan la banana, mientras él ve que a los demás sí les dan la banana. Entonces el mono capuchino normalmente entra en una especie de gran enfado e indignación y empieza a gritar y lanza todo al aire y evidentemente piensa que se le ha tratado injustamente. Y en general, pues esto pasa con... En fin, los animales que tengan ustedes en su casa tienen un sentido de la justicia, y también los niños muy pequeños. O sea, los niños muy pequeños que no saben prácticamente nada de nada, pero de todos modos, si hay 2 y uno trata de modo diferente a los 2, o si ellos mismos entre ellos están jugando y piensan que uno está haciendo trampa, pues se enfadan y todo esto. Bueno, vamos ya que tenemos ahora esto. Sí, oye, perdona. No sé. ¿Y ahora? Sí, vale. Estos son cigüeñas. En España, tradicionalmente, y en muchos países de Europa se decían que las cigüeñas traen a los niños. Aquí hay cigüeñas, no, en México. Pero si no hay cigüeñas y hay niños, entonces seguro que... seguro que... Bueno, entonces, como decía, para los temas estos de que tratamos aquí de protección de los animales, desde luego la emoción moral fundamental y el fundamento básico de la moral es la compasión. Y ya Darwin, saben ustedes que la vida, bueno, él estuvo haciendo un viaje muy largo de 4 o 5 años con el Beagle alrededor del mundo, y luego regresó a Inglaterra y se compró una casa allí con el dinero de su mujer, básicamente, y se metió dentro y ya no volvió a salir de su casa. O sea, el resto de su vida les puse unas fotos, se acordarán, de la casa de Darwin. Pues allí pasó toda su vida. O sea, él nunca investigó fuera de su casa. Todas las investigaciones que hacía en su casa no sería su casa. De todos modos, estaba muy bien informado, mucho mejor que ninguna universidad, de lo que pasaba en el mundo, porque él tenía miles de corresponsales. Es decir, en todo el mundo había personas que le enviaban, o sea, tenía Darwin una especie de servicio extraordinario del servicio de correos. Es decir, todos los días venía allí un gran carromato lleno de paquetes y de cajas y de cartas que la gente, no sé, pues uno de no sé dónde, de Indonesia, le decía, fíjese qué pájaro tan raro que he encontrado, que sea aquí, que sea que yo se lo envío, o fíjese esta planta que tiene no sé qué, y tiene estas características que no coinciden con las que se suele decir en los libros y tal. Bueno, entonces, Darwin les contestaba y les daba instrucciones, en cierto modo un poco mandón con sus corresponsales, y le decía, he visto que este ave
pues hace esta pauta de conducta o canta de esta manera, yo la he observado ya a las 7 de la mañana. Entonces Darwin le responde, es muy interesante su observación. Lo que pasa es que podemos preguntarnos si ya está cantando a las 7 de la mañana, ¿cuándo ha empezado? Si también a las 6 o incluso a las 5. Hágame usted el favor de irse a la laguna aquella a las 5 de la mañana y que de allí vaya tomando notas de cuándo empieza el ave, y cuando lo tenga me escribe y me lo dice. Entonces tenía muchísimos contactos también con criadores de palomas, por ejemplo, con cultivadores de orquídeas, escribió un libro entero sobre las orquídeas, en fin, etc. Bueno, desde el punto de vista de la contribución de Darwin a la moral, lo más famoso es su teoría del progreso moral, que él resume en la frase el círculo en expansión de la compasión. Cuando él hizo el viaje en el Beagle, estuvo mucho tiempo en Sudamérica, estuvo 2 años, y en concreto estuvo mucho tiempo en la Patagonia, y allí pues tuvo la oportunidad de observar a los fueguinos, que son los habitantes de la Tierra de Fuego. O sea, en la Patagonia, en Sudamérica, van al final, más al sur, entonces llegan al canal de Beagle y hay una isla helada que hay detrás, que es la Tierra de Fuego. Es un poco paradójico que se llame Tierra de Fuego, porque hace un frío del demonio, pero bueno. Pero allí hay unos pocos habitantes, unos pocos indígenas, que son los fueguinos, muy pocos quedan. Y Darwin se quedó sorprendido de los solidarios que eran los fueguinos entre ellos, con su propia familia, digamos, y su propio clan, y lo increíblemente crueles que eran con los demás clanes y con las demás familias. O sea, por ejemplo, siempre estaban peleándose unos clanes con otros y haciéndose como la guerra unos con otros. Y una de las cosas que hacían es que cada vez que se peleaban, pues agarraban unos cuantos por los pelos y se los llevaban a su aldea, a sus chozas. Y entonces allí, ¿para qué se los llevaban? Pues los utilizaban como juguetes. Se los daban a los niños para que les sacasen los ojos, para que les pinchasen, para que se divirtieran, y entonces gritaban, claro, y cuando gritaban los prisioneros, pues los miembros de la familia pues se reían, decía, qué juguete tan bueno. Y entonces Darwin estaba sorprendido porque no había conocido gente, digamos así, tan cruel. Pero luego se dio cuenta que en otras zonas de la Patagonia, que los indígenas estaban más evolucionados, pues ya la crueldad era menor, en fin, etcétera, y ya no hacían estas cosas con los vecinos. Y entonces Darwin escribió que seguramente al principio, y meramente porque nuestros parientes más próximos comparten la mayor parte de sus genes con nosotros, o sea, por ejemplo, cualquiera de nosotros comparte la mitad de sus genes con sus padres, o con sus hijos, o con sus hermanos. O sea, que si yo, lo que me conduce en definitiva a amarme a mí mismo es el amar a mis propios genes, pues esa misma tendencia me impulsa también a amar a mis parientes más próximos, porque esos parientes más próximos tienen la mitad de mis genes, cada uno de ellos. Con lo cual, pues, bueno, es muy natural que, por así decir, con los parientes próximos seamos muy amantes y muy solidarios, porque los fueguinos estos tan crueles, entre ellos, eran mucho más solidarios que nosotros. Se ayudaban muchísimo, todo de todos y tal, pero solamente dentro de este clan, de este grupo familiar. Entonces Darwin pensaba que el círculo de la compasión solo abarcaba al principio a estos parientes más próximos que comparten con nosotros la mitad de sus genes, pero que poco a poco esto se iría extendiendo pero esto es la historia cultural, no natural. Esto ya no es evolución biológica, esto es evolución cultural. A partir de cierto momento,
pues entonces empezarían a tener pena también y a tener compasión, por ejemplo, de los vecinos. Y luego, por ejemplo, también pues de otras personas de su propio sexo, o luego de su propia raza, de su propio grupo, de su propia nación, de lo que quieran ustedes. Y entonces Darwin pensaba que efectivamente a lo largo de la historia humana este círculo de la expansión se ha ido extendiendo. Por ejemplo, él estuvo en Brasil, que se quedó también, en fin, espantado de la prevalencia y el maltrato de los esclavos. Bueno, pero poco a poco todo esto se ha ido, por así decir, el círculo de la expansión se ha ido extendiendo. Todavía en las guerras relativamente recientes, como saben ustedes, unos grupos humanos no han vacilado en masacrarse unos a otros de la manera más terrible. Pero bueno, suponemos que en algún momento, Darwin suponía por lo menos que conforme nos fuésemos civilizando, en algún momento el círculo de la compasión abarcaría a todos los seres humanos, pero según Darwin esto no sería el final, seguiría abarcando pues a lo mejor a los animales que conviven con nosotros, como nuestros animales domésticos, luego podría abarcar a otros animales que no sé qué. Y entonces se pregunta Darwin, dice, ¿hasta cuándo continuará la expansión del círculo de la compasión? Y Darwin se responde, continuará hasta que llegue a su lógica conclusión, es decir, hasta que abarque a todas y solas las criaturas capaces de sufrir. Y entonces esto es efectivamente la metáfora esta. Bueno, aquí he puesto algunas preguntas, no sé por qué aparece aquí, algunas preguntas sin sentido. Una pregunta sin sentido, ya lo vimos anteayer, ¿en qué se diferencian los hombres de los animales? Pues obviamente no se diferencia nada porque los hombres son animales. Hay una falsa idea también de que la evolución es lineal y progresiva, cuando de hecho es arboriforme y adaptativa. Hay la extraña idea de que los animales no humanos son instrumentos al servicio de los hombres. La idea que tiene, por ejemplo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Kant y otros, en fin, aunque algún neocantiano como Alejandro pues, tiene otra idea, pero la idea de Kant era esta, que esto en las religiones, por ejemplo, si leen ustedes los libros estos, la Biblia, por ejemplo, al principio, pues siempre se dice que Dios creó a los humanos, a los seres humanos, y luego creó a los otros animales para su servicio, lo cual es naturalmente una cosa que no tiene pies ni cabeza desde un punto de vista biológico o científico. Bueno, y luego en la historia de la filosofía se ha dado también lo que ha tenido consecuencias moralmente lamentables, la falsa idea de que los animales no son animales, sino que son máquinas. Esto parece que es absurdo, pero por ejemplo Descartes pensaba que los animales no son animales, que son máquinas, y que esto de que sean animales es como una apariencia, en realidad son máquinas. Y también ha habido algunos conductistas en el siglo XX que pensaban también pues esto, que eran máquinas. Y en los medios cartesianos en París, por ejemplo, pues había, en fin, hay toda una serie de narraciones y anécdotas y tal, de que pegaban unas patadas tremendas a unas perras embarazadas tal que gritaban. Entonces decía no sé quién al filósofo cartesiano, hombre, pero no le da pena tal. Y decía, no, si no siente nada, si esta es una máquina que por dentro tiene alambres y tal, y este gemido son simplemente el ruido que hace la frotación de los alambres. Bueno, esto ha tenido mucho que ver con un problema moral que hay en las facultades de biología, que durante mucho tiempo
pues se han estado haciendo experimentos con animales, experimentos dolorosos, que a veces son necesarios y otras veces no. Y al principio, por lo menos, y durante muchísimo tiempo, había una indiferencia total hacia el dolor de los animales, porque se pensaba que decir que los animales sufren, que esto es antropocentrismo, que es proyectar categorías humanas sobre los animales, etc. Y esto ha provocado, por un lado, muchos problemas con mucha gente y estudiantes y de todo tipo, pero por otro lado también ha provocado que vayan cambiando las prácticas y en muchos países pues va habiendo cada vez más regulaciones y normas que tratan de disminuir el número de experimentos en que se produzca dolor a los animales y que tratan también de, cuando se producen, de minimizar el dolor que se produce a los animales. Bueno, aquí es una Darwin. Bueno, aquí ven ustedes una foto, esto es en el canal de Beagle, y este barco de vela que ven ustedes, este es el Beagle, el barco en el que estuvo Darwin 4 años dando la vuelta al mundo y donde desarrolló, pues se le ocurrió, por así decir, la teoría de la evolución. Este es un fueguino, que son estos que llamaban la atención de Darwin por su solidaridad, digamos, interna y su crueldad externa. Este es Adam Smith, el gran economista y filósofo moral, y entonces en The Theory of Moral Sentiments, bueno, dice, por muy egoísta que pueda ser un hombre, siempre hay principios en su naturaleza que le interesan a él en el bienestar, en la fortuna de los demás, y que convierten a la felicidad de los demás en necesaria para él, aunque él no deriva ningún beneficio de ello, excepto el placer de verlo. Es cambiando imaginativamente de lugar con el que sufre, como nosotros podemos concebir o ser afectados por lo que él siente. Cualquiera que sea la pasión que surge de cualquier objeto en la persona concernida, una emoción análoga surge cuando pensamos en esa situación, en el pecho de cualquier espectador atento. O sea que nosotros estamos genéticamente preprogramados para que nos resulte, quizás no todos o no siempre, pero por lo menos muchas veces y muchos, para que nos resulte desagradable la visión del dolor ajeno. Y entonces también, no simplemente si vemos el dolor ajeno con nuestros ojos, sino incluso si simplemente nos lo imaginamos. Si leemos en el periódico pues que no sé, pues que a una persona la han atropellado en la avenida tal y tal, un coche que iba muy deprisa y que le ha cortado las piernas, que se han quedado colgadas y que estaba chorreando sangre, espantosa. Pues si pensamos en ello, automáticamente muchas veces nos ponemos imaginativamente en su lugar y sufrimos. Y en eso consiste la compasión. La compasión es una emoción natural, que está genéticamente preprogramada y que sirve de, por así decir, de filtro y de freno a otras emociones que nosotros podemos sentir, como son la agresividad y la crueldad. O sea, los animales somos también agresivos. Por ejemplo, sobre todo los machos, que son más agresivos que las hembras, en muchas especies de animales, pues los machos tienen que competir entre ellos y tienen que pelear y tienen que luchar. Y los que ganan en las peleas son los que entonces copulan con las hembras y transmiten sus genes.
por lo cual, como los individuos más agresivos pues ganan más veces, pues transmiten más sus genes. Bueno, ya hemos hablado de las neuronas espejo que fueron descubiertas por Giacomo Ricciolati en farmacia en 1990. Neuronas que se activan tanto cuando el animal realiza determinada acción como cuando ve a otro que la realiza. Este es el señor Giacomo Ricciolati, que como ven ustedes, pues un señor que tiene una cara muy simpática y que es muy, que conozco yo, muy simpático, Giacomo Ricciolati. Bueno, este es Hume, que aparte de que ya hemos dicho su teoría de las emociones morales, pues también enfatizó la diferencia entre el es y el debe, y el que nosotros no podemos inferir un enunciado en el que aparezca la expresión debe a partir de un enunciado con es, y a la inversa. O sea, no podemos deducir un enunciado deóntico a partir de uno meramente descriptivo. Entonces, este es George Moore, un filósofo inglés que hizo, en fin, popularizó la expresión de la falacia naturalista. La falacia naturalista pretende inferir un imperativo o un enunciado deóntico valorativo a partir de premisas meramente descriptivas, lo cual no se puede hacer, según Hume, y en realidad. Tal argumentación es falaz, pues de un indicativo nunca se sigue un imperativo. Y hay otra falacia que es paralela, de la que se habla menos, que es la falacia moralista. La falacia moralista, que es simétrica a la falacia naturalista, consiste en pretender inferir un hecho a partir de un deseo, un valor, un imperativo o un enunciado moral o deóntico. La falacia moralista consiste en inferir es de debe, y tampoco prueba nada. Por ejemplo, supongamos que hay, a veces hay grupos, por ejemplo mujeres, supongamos que son muy feministas, y entonces piensan que todos los, o sea, que hombres y mujeres, en algún sentido, por ejemplo, qué sé yo, si alguien dice, hay una diferencia entre la capacidad matemática de los hombres y las mujeres, y entonces piensan que en realidad no debería haber diferencias entre los hombres y las mujeres, y eso es un deseo, un valor, eso es un, en fin, como lo quieran llamar ustedes. Y entonces piensan que, puesto que no debería haber diferencias, infieren que no hay diferencias. Ustedes quizás recuerden que en la Universidad de Harvard hubo un gran conflicto o escándalo con algunos grupos así, hace unos, no me acuerdo qué sería, hace unos 6 años o 7 años, con el que luego pues ha sido secretario de Economía de Estados Unidos y que era presidente de la Universidad de Harvard, el economista Larry. Bueno, es total que mientras era presidente de la Universidad de Harvard, estuvieron analizando en una reunión precisamente la cuestión de qué grupos estaban subrepresentados y sobrerepresentados en las diversas facultades. Y entonces resulta que, pues efectivamente, por ejemplo, en psicología o en derecho había muchas mujeres, pero en matemáticas había muy pocas. Y entonces el presidente dijo simplemente, bueno, una cosa que obviamente tenía razón, de que podría ser que las mujeres estuviesen subrepresentadas en la facultad de matemáticas porque se las discriminase, pero también podría ser que sin discriminación alguna, que de promedio estadísticamente las mujeres pues tuviesen una menor capacidad matemática de promedio.
Bueno, esto él no afirmó nada, en definitiva. Lo único que dijo es que del hecho de que unos grupos estén más representados en unas facultades que en otras, pues hay que buscar cuál es la causa, que unas veces puede ser la discriminación, pero otras pueden ser otro tipo de diferencias que ya estén los individuos. Y entonces, bueno, pues algunos grupos de estos protestaron diciendo que no, que estamos a favor de la igualdad, y puesto que la igualdad es un valor y tal, pues que tienen que ser iguales, y en que entonces son iguales los hombres que las mujeres en matemáticas. Bueno, yo no sé si son iguales, esto es un tema empírico que hay que investigar, pero evidentemente los hombres y las mujeres son iguales en muchas cosas y son distintos también en muchas cosas, no solo en cantidad de cosas, o sea, incluso anatómicamente, bueno, no ya en los órganos, digamos, sexuales, sino incluso en el cerebro. Y también, pues en cosas extrañas somos diferentes, por ejemplo, en la absorción del alcohol. O sea, si un hombre y una mujer que pesan lo mismo, los dos pesan 70 kilos, supongamos, y beben la misma cantidad de alcohol, o sea, los dos beben el mismo vaso, no sé de qué, de tequila, ¿no? Entonces, si se les hace yo no sé si aquí en México la policía hace análisis de sangre para ver, bueno, pues si se les hace un análisis de estos de sangre para comprobar el grado de alcohol que tienen en la sangre, o sea, un hombre y una mujer que pesen lo mismo y que hayan bebido exactamente lo mismo hace el mismo tiempo, al cabo de 1 hora o 2 horas, la mujer tiene el doble de alcohol en la sangre que el hombre. Y eso se debe a que absorbe mucho mejor. Pero que es una cosa extraña. En principio, pues, bueno, yo no le veo que... porque no entiendo por qué es así, pero es seguro que es así, porque esto es muy fácil de comprobar. Bueno, pues la falacia moralista, naturalmente, no solo se refiere a estas historias, sino también a historias de lo que sea, de los de un sitio y de los de otro, de grupos distintos, de estudiantes de una universidad y de otra, de razas distintas, de grupos de todo tipo. Entonces, porque nosotros, digamos, pensamos que todos deberían ser de una cierta manera, de ahí no podemos inferir en absoluto que todos son de esa cierta manera. Eso es un error lógico si lo hacemos. Bueno, hay cosas que estamos descubriendo. Bueno, les estoy contando algunas novedades, digamos, de la investigación que tienen relevancia para la ética, como esto de las neuronas espejas. Y una cosa que es del año 12, o sea, se publicó hace 1 año y pico, que es muy curiosa, es que tradicionalmente se decía que nosotros, pues, que tenemos malos instintos y que somos, en fin, los raros y tal. Y los filósofos clásicos a veces nos invitaban a confiar en la razón y a razonar y tal, porque entonces es la razón la que nos haría buenos, digamos, y Kant y todos estos. Entonces resulta que según unas investigaciones que han hecho y que yo he seguido durante un tiempo, y conozco a la gente que se han hecho en la Universidad de Harvard el año antepasado y el año pasado, ahora se hacen muchos experimentos de lo que se llama ética económica, que es que se pone a diversos individuos en una situación y se ve, cambiando los parámetros, cómo reaccionan estos individuos. Pues bien, lo que resulta es que cuanto más razona y reflexiona la gente en ciertas situaciones, pues menos dispuesta está a cooperar y a colaborar con los demás. O sea que las reacciones más generosas con los demás normalmente son las reacciones irreflexivas y espontáneas. O sea, como se dice en el mismo artículo efectuamos 10 estudios usando juegos económicos. Encontramos que a través de un abanico de diseños experimentales, los sujetos que toman sus decisiones más rápidamente son más cooperativos.
Además, si forzamos a los sujetos a decidir rápidamente, se incrementan sus contribuciones. Bueno, esto se refiere a que hacían varios juegos en los cuales todos los que participaban en el juego recibían una cierta cantidad de dinero de los organizadores del juego. Y entonces estos podían poner, por ejemplo, dinero en una caja común. Y esto, según qué condiciones, lo más beneficioso para ellos era poner la mitad o todo el dinero en la caja común, o según y cómo podían jugar también a no poner nada en la caja común, porque las reglas del juego decían que lo que aparezca, lo que esté en la caja común, al final se repartirá igualmente entre todos. O sea, si los demás ponen su dinero en la caja común y yo no, entonces los demás pues solamente van a recibir lo que les corresponda de la división de la caja común, mientras que yo voy a recibir el doble, voy a recibir lo que me corresponda de la caja común más lo que me dieron a mí al principio. Entonces, lo más egoísta y lo más racional, en un sentido egoísta, consistiría en no poner nada. Y cuanto más lo reflexiono, más lo pienso, pues los sujetos de estos juegos que hicieron ahí durante un año en Harvard repetidamente, siempre daban el mismo resultado. Si forzamos a los sujetos a decidir rápidamente, se incrementan sus contribuciones a la caja común, mientras que si les ordenamos que reflexionen y que se tomen su tiempo para decidir, sus contribuciones disminuyen. Finalmente, una introducción que anima a los sujetos a fiarse de sus intuiciones incrementa sus contribuciones en comparación con la introducción que promueve la reflexión. Bueno, y aquí esto mismo, pues los resultados se analizan más cuantitativamente en este gráfico. Aquí ven ustedes una indígena amazónica, que esta foto, a pesar de que es bastante mala, como foto digo, pero puede servir un poco de icono de la compasión. Esta es una mujer que tiene una criatura pequeña a la que está amamantando, y entonces ha adoptado un animalito que se había quedado huérfano y lo está amamantando también. Esto se ha dado, en fin, varias veces. Como he dicho antes, de promedio las mujeres son más compasivas y en algunos casos les lleva incluso a actos de compasión tan grandes como amamantarlo. Y lo tienen otros animales también. Incluso a seres humanos los han amamantado otros animales. Bueno, aunque esto es un mito, pero bueno, ustedes saben que el mito fundacional de Roma es el mito de Rómulo y Rémulo, que son los fundadores, en fin, míticos de Roma, que fueron amamantados por una loba. Y por eso en el Capitolio de Roma, pues hay la estatua de una loba. Bueno, una cosa que, tenemos, cuando tratamos de estos temas, tenemos que conjugar, en fin, las emociones morales, las reflexiones, digamos, filosóficas, y también tenemos que conjugar la acción legislativa, porque aunque las emociones morales, las emociones que sentimos, por ejemplo, la emoción de compasión, pero también otras emociones, incluso emociones malas, como la emoción de venganza o lo que sea, luego al final acaban teniendo una especie de... se precipitan en una acción legislativa. Pues la gente ha tenido compasión con los animales, pero muchísimos pues parecían no tener ninguna compasión, se les ha tratado muy mal. Y en Inglaterra, por primera vez, fue el primer país del mundo. Inglaterra, como saben ustedes, es la cuna de la Ilustración. La Ilustración en el siglo XVIII fue un movimiento que tenía dos funciones o tareas o fines fundamentales, que era
abrir la mente y liberar la mente de las falsedades y supersticiones que la agotan, digamos, y por otro lado encontraban los ilustrados que la mayor parte de la gente, que es como muy grosera y muy violenta y muy de conducta, por así decir, cutre y desagradable. Y entonces pensaban que para que vivamos todos mejor tenemos que hacer nuestras costumbres más suaves y más delicadas, ser como más delicados unos con otros. Y esta suavización de las costumbres y apertura de nuestras mentes, a esto le llamaron la Ilustración. Y esto condujo en Inglaterra que no solo pues, les daban pena a los animales que sufren, sino pensaron que había que introducir legislación para proteger a los animales. Y la primera ley de protección de los animales del mundo se llamó la ley de Bill Burns, por el que introdujo la ley en el Parlamento. Y la ley de Martin, la ley de Martin. Y la primera persona condenada en el mundo por maltrato a animales fue Bill Burns, que había maltratado públicamente a un burro. Ustedes ven en este cuadro, se ve el burro maltratado, que por primera vez en la historia llevan al burro a una sala de juicios y llevan a su maltratador. Y entonces es curiosa esta ilustración porque es en 1822, el primer juicio por maltrato a animales. También la primera sociedad protectora de animales del mundo pues se creó en Inglaterra, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Bueno, entonces estas son algunas de las principales etapas iniciales de la legislación proteccionista. Como he dicho, en 1822 se promulgó en Inglaterra la primera ley contra el maltrato animal, que se llamaba The Cruel Treatment of Cattle Act of 1822, que prohíbe el maltrato en concreto de los caballos y del ganado vacuno, por eso se llama Cattle Act. O sea, lo único que prohíbe es el maltrato de caballos y ganado vacuno, que eran muy maltratados. Por eso hemos visto que el burro pues claro, es un caballo, digamos. También llamada Martin's Act por el coronel Martin, su introductor. Y ese mismo año se celebró el juicio y la multa que han visto. En 1824, solo 2 años después, se creó la Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Podía enviar sus propios inspectores uniformados, además, a mataderos, cocheras y otros lugares para comprobar si se cumplía la ley de 1822. Además, en 1840, la reina Victoria, a la que le daban pena también los animales, concedió a esta sociedad el privilegio de anteponer oficialmente a su nombre el adjetivo royal, lo cual en Inglaterra es siempre y por eso desde entonces se llama la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Luego, en 1835, The Cruelty to Animals Act amplió el alcance de la ley anterior para incluir no solo a caballos y ganado vacuno, sino también a los animales objeto de espectáculos crueles, como los toros, los tejones, los osos, los perros y los gallos. Prohíbe las corridas de toros, las peleas de perros, las peleas de gallos, los hostigamientos de osos y tejones, etc. O sea, no a los animales silvestres. Y esto es de 1835. O sea, si nos preguntamos ¿desde cuándo están oficialmente prohibidas las corridas de toros en Alemania? En Gran Bretaña, desde el año 1835. En 1849 y 1876 la ley inglesa contra el maltrato fue siendo renovada. La versión del 76 regulaba también con cierto detalle los experimentos científicos con animales, como respuesta a la polémica sobre la vivisección. Y en 1866 se creó la primera
sociedad proteccionista de animales en América, que la creó Henry Bergh, indignado por el maltrato a los caballos en los tranvías de Nueva York, y fundó la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que curiosamente esta misma persona, Henry Bergh, fue el fundador de la primera sociedad para la protección de los niños en América, que se titula igual, The American Society for the Prevention of Cruelty to Children, y que las dos sociedades siguen perviviendo en Estados Unidos y son importantes. O sea, lo que más le indignaba era el maltrato a los caballos en los tranvías. Bueno, como saben ustedes y ya vimos, también en México los tranvías eran tirados por caballos. Bueno, los objetivos que tenemos en este tipo de, en fin, los que nos preocupamos por estas cosas son frenar y detener nuestra condición, en primer lugar, frenar y detener nuestra condición de cáncer de la biosfera. Bueno, saben ustedes que hay algunos animalistas, entre los que no me cuento, que se sienten muy ajenos a la problemática ecológica. Y hay algunos ecologistas que se sienten muy indiferentes al sufrimiento de los animales. A mí me parecen dos actitudes pues absurdamente unidimensionales. O sea, me parece que si estamos bien enterados de los problemas que hay en el mundo, y pues lo lógico es que nos interesemos tanto porque aumente el círculo este de la compasión, como porque no destruyamos este planeta. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer, con nosotros tenemos células, estamos hechos de células, y las células se agrupan en tejidos. Por ejemplo, un músculo está hecho de tejido muscular, un hueso de tejido óseo. Por ejemplo, el páncreas, cualquier órgano está hecho, la piel, todo está hecho, está formado por tejidos, que son grupos de células del mismo tipo. Normalmente las células están siempre reproduciéndose y están siempre suicidándose, con lo cual mantienen un equilibrio, no sé cómo llamarlo, fitológico, habría que decir, un equilibrio celular, en el sentido de que, por ejemplo, mi brazo constantemente está creando nuevas células, pero al mismo tiempo constantemente está matando o se están suicidando viejas células. Y gracias a este proceso, pues mi brazo permanece más o menos igual o parecido. Desde luego, si las células pues siguiesen suicidándose, pero no se reprodujesen, entonces mi brazo desaparecería al cabo de un tiempo. Y al revés, si las células de mi brazo siguiesen multiplicando y no se suicidasen, entonces empezaría a tener un superbrazo cada vez más grande, como el de la langosta o así. Y esto es lo que se llama un cáncer. O sea, porque claro, cuando un tejido ocurre esto, cuando las células siguen reproduciéndose y dejan de suicidarse, entonces cada vez hay más células. Entonces ese tejido empieza a hincharse y empieza a aumentar, y entre otras cosas va matando a todos los tejidos que hay a su alrededor. Y eso es lo que se llama un cáncer, que puede ser un cáncer de mama, o un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, un cáncer de los múltiples cánceres que, como saben ustedes, hay. Bien, se ha dicho varias veces, con razón, que la humanidad en los últimos 100 años, digamos, pues que ha sido realmente un cáncer de la biosfera. Es decir, la biosfera es también como un superorganismo que está formado por muchos tejidos que son las diversas especies. Y entonces, bueno, la salud de la biosfera depende en parte de que todos estos tejidos se mantengan en equilibrio. Claro, si hay un tejido que crece muchísimo más que los demás
y si conduce a los demás hacia la extinción, entonces efectivamente el efecto es completamente cancerígeno. Y bueno, nosotros, por ejemplo, siempre ha habido en el planeta Tierra, hasta hace muy pocos años, unos 50 millones de habitantes. Y ahora ya somos más de 7.000 millones, ya somos 7.000 no sé cuántos millones. Y el planeta pues ha estado estallando demográficamente. Hay muchos países avanzados hace tiempo que ya no, y que es una de las razones por las cuales pues han incrementado considerablemente su nivel de vida. Evidentemente, si los recursos que una familia sin excesivos recursos invierte, por ejemplo, en 10 hijos, los invierte en 5, pues a cada uno le tocan 2 veces más. Y si los invierte en 1, que es la política que se sigue en China, como las familias chinas no son muy ricas, pues no crear hijos enfermos, ignorantes y pobres, sino, aunque tengan pocos recursos, crear hijos sanos y bien educados y en fin, etcétera, y bien cuidados, a base de invertir todos los recursos que habrían invertido antes en 10 en uno solo. Bueno, con eso han parado el crecimiento de la población, pero hay otras zonas, las más pobres del mundo, que son verdaderos volcanes demográficos y que están creciendo fuera de todo control. Bueno, esto pasaba en Latinoamérica y en México pasaba antes por lo menos mucho. Yo no sé cómo está la cosa ahora. Espero que se haya frenado el crecimiento demográfico. Pero en África, por ejemplo, en el África negra, la población que sigue creciendo explosivamente como lo hacía antes. Entonces, claro, el principal problema ecológico y el principal problema con los animales de este planeta, de lo que proviene, es de que hay demasiados seres humanos. O sea, si en vez de ser 7.000 y pronto seremos 8.000 y 9.000 millones de seres humanos, pues fuésemos 2.000, pues evidentemente nosotros viviríamos muchísimo mejor, sino que además dejaríamos mucho más sitio para las otras especies que conviven en este planeta. Bueno, aparte de eso, tenemos que crear, estoy pensando ahora en los animales salvajes, silvestres, tenemos que crear grandes reservas naturales para mantener la biodiversidad con poblaciones sanas sometidas a la selección natural. Tenemos que eliminar los prejuicios antropocéntricos de nuestras mentes, conocer a todas las criaturas, compadecernos de todas las criaturas que sufren y no provocar dolor innecesario en ninguna criatura con nuestras acciones. Y en definitiva, tenemos que vivir en paz y en comunión con la naturaleza, como animales lúcidos entre tantos otros animales salvajes y domésticos. Y entonces, como pues nos sentimos mejor, evidentemente, o sea, aparte de que efectivamente si evitamos el dolor que se les produce a muchos animales que sufren mucho, les estamos haciendo a ellos un gran favor, pero también nos estamos haciendo a nosotros un favor. O sea, estos maltratos de animales que se dan en muchos sitios y que a veces son muy graves, pues efectivamente son muy desagradables. Bueno, y ahora, para acabar, voy a hablar, como he hablado de algunos animales concretos, los otros días voy a hablar de 2 animales concretos, porque claro, como en México hay corridas de toros y hay peleas de gallos, pues voy a hablar de los gallos y de los toros como animales. Este es un faisán. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque el faisán da nombre a la familia de los faisáneros, a la cual pertenece la gallina. Las gallinas descienden del gallo salvaje de la India, y en latín se llama Gallus gallus, y la familia a la que pertenecen son los faisánidos. Este es un faisán macho
unos colores muy bonitos. Este es un pavo real, que no sé si hay aquí pavo real, esos que tienen un pavo real macho, que está tratando de impresionar a las hembras con el fíjense, a veces pues a veces los animales pues son realmente se toman muy en serio esto de atraer a las hembras y hacen unas cosas. Este pavo real, bueno, seguro que lo habrán visto ustedes en realidad algunas veces, realmente es espectacular, es una cosa increíble. Bueno, este es el guajolote, que este es evidentemente un faisánido mexicano, por eso lo pongo aquí también. Todos estos animales tienen en común el ser faisánidos. Y finalmente ponemos aquí el gallo, Gallus gallus. Este animal, que tan bonito, pues, y su mujer, digamos, la gallina, pues son los que por un lado pues constituyen, en fin, tienen una importancia muy grande en el mundo y contribuyen mucho a la alimentación, sobre todo por sus huevos. Lo que pasa es que en gran parte de la ganadería intensiva en que están los gallos y las gallinas pues sobre todo las gallinas ponedoras tienen una vida infernal porque no las dejan moverse. Es decir, una gallina está genéticamente preprogramada para hacer ciertas cosas. Si no las puede hacer, esa gallina es absolutamente desgraciada. O sea, la vida de la gallina es un infierno. Y entonces, por ejemplo, cuando anda un gallo, una gallina, si va andando por el suelo, con cada paso que da, escarba la tierra. O sea, lo primero que desea en esta vida una gallina es estar escarbando constantemente. Y si se pasa 3 horas andando, se pasa 3 horas escarbando la tierra. No es que, en fin, lo haga por un proceso reflexivo, sino es que es lo que le sale, lo que le apetece es escarbar la tierra. Y también, aunque menos, pero también le apetece frecuentemente darse baños de tierra. Digamos, revolcarse en la tierra. Y también le apetece, pues también de vez en cuando, estirar las alas. Y le apetece, en fin, toda una serie de cosas que le apetecen y que en un cierto tipo de ganadería abusiva, de avicultura de concentración, en el sentido de los campos de concentración, pues no pueden practicar. Bueno, como yo les dije, a mí me interesaba mucho conocer las gallinas más de cerca y entonces tengo unas pocas gallinas desde hace 2 años y que viven muy bien, viven como a mí me gustaría vivir si fuera gallina y desde luego tienen un corral muy grande, tienen un árbol dentro, aunque tienen una casa nunca duermen en la casa, siempre se suben al árbol y también bueno, como yo les dejo en libertad un par de horas al día para que hagan lo que quieran, pues la libertad es peligrosa y cualquiera de ustedes, el nivel máximo de protección que les pueden dar pues requiere que tengan un nivel reducido de libertad. Si les dejan hacer lo que quieren, yo prefiero que me dejen hacer lo que quiero, pero evidentemente eso nos abre a una serie de peligros. Y en concreto, las 4 gallinas que tenía hace un par de meses, ahora son 2, porque a 2 se las ha comido el zorro, que de vez en cuando pues nos visita y se come alguna. Lo que pasa es que tampoco se le puede echar en cara al zorro, porque también esto es parte del proceso de la naturaleza. Entonces, bien, aquí va la gallina, el faisánido. Ven ustedes que siempre las hembras suelen ser en las aves mucho menos espectaculares que los machos, porque los machos tienen que esforzarse para atraer a las hembras. Aquí ven ustedes gallinas en batería,
en la avicultura de concentración. Bueno, por un lado, estos son dos fotos. Hay esta foto que ven ustedes aquí, pues ven ustedes que son gallinas que están completamente apretujadas en unas jaulas en las que no pueden moverse, y entonces, además de que no pueden moverse, el suelo es de alambre y no pueden escarbarlo, con lo cual, como siempre tienen esta tendencia a escarbar, tienen las patas completamente llagadas y se les infectan. Y entonces, para que la cosa no vaya a mayores, lo que hacen es que la comida que les dan es una comida que siempre va mezclada con antibióticos. Entonces, evidentemente, pues los huevos que yo como no tienen antibióticos, pero no sé lo que comen ustedes, porque muchas, en gran parte de los huevos que se venden en las tiendas, pues sí que los venden. Y luego ven ustedes en esta otra foto, donde están estas gallinas, no salen nunca de esa jaula en que están apretujadas y van poniendo huevos, y ven ustedes una cadena de estas conductoras que se va llevando. Entonces, estas gallinas en estas baterías de la avicultura de conservación nunca ven la luz del sol, siempre están encerradas en unos sitios con luz artificial y nunca pueden moverse. Aparte de eso, como puede producir mucha irritación el estar tan apretujadas, con frecuencia se ponen a picotearse unas a otras, y para que no se picoteen unas a otras, lo que suelen hacer es cortarles el pico, lo cual pues hace mucho daño y, en fin, y les priva de gran parte de su sensibilidad. Entonces, estos son peleas de gallos. Aquí ven ustedes una pelea de gallos en Londres en 1808 y una pelea de gallos en Madrid en 1873. Actualmente, desde luego, están prohibidas las peleas de gallos, tanto en Londres como en Madrid, como en casi todas partes. Y bueno, en México no están prohibidas, según tengo entendido. Me dicen que el país está lleno de palenques de estos donde hacen peleas de gallos, que es una cosa sumamente cruel y donde, en definitiva, pues acaban completamente desangradas y muertas y heridas. Y bueno, y realmente, aparte de la pena que nos dan las gallinas, pues también nos dan pena los espectadores, porque qué tipos tan brutos y embrutecidos pueden ser estos, que por así decir, sobreponiéndose a cualquier indicio de compasión, encuentren un placer en ver cómo un animal hermoso de estos pues le hiere al otro y lo llena de heridas y lo llena de sangre y eventualmente lo mata, e incluso algunos les ponen unas navajas metálicas para que hieran todavía más. Aquí ven ustedes en esta foto, le están poniendo una cuchilla metálica a modo de espolón. Entonces, bueno, yo, con independencia de cualquier moral, encuentro que es un espectáculo enormemente desagradable. O sea que, aunque no me dieran ninguna pena los animales, realmente a mí me resultaría muy desagradable verlo y me tendrían que pagar mucho para ir a una pelea de gallos. O sea, si me dicen, ¿quiere usted ir a ver una pelea de gallos? No. Pues venga, que le damos $100, no. Venga, que le damos 500, no. Venga, que le damos 20.000. Bueno, a partir de 20.000, venga, vamos, una pelea de gallos. Pero me tienen que pagar mucho. O sea, lo que no entiendo es que alguien vaya gratis. O sea, y que incluso pague. Aquí ven ustedes, bueno, unos que están ahí practicando esto en Querétaro. Bueno, las peleas de gallos y las corridas de toros son un poco la misma problemática. O sea, las peleas de gallos están permitidas en los mismos países americanos que permiten las corridas de toros, principalmente en México, Colombia y Perú. Mientras que están prohibidas en Brasil y en Argentina y en Chile y en los países que prohíben
O sea, las dos cosas, las peleas de gallos y las corridas de toros. O sea que evidentemente aquí en México, pues en la agenda, por así decir, animalista, hay que poner, hay que subrayar los dos fines estos. O sea, si cada vez que se presenta algún tipo de petición o de protesta, hay que pedir que se prohíban las corridas de toros y que se prohíban también las peleas de gallos. Y también hay otras cosas que tienen su crueldad, como los circos y estas cosas, pero lo que más crueldad tiene de todo son las corridas de toros y las peleas de gallos, porque además la crueldad que tienen no se esconde, sino se muestra como espectáculo. Las peleas de gallos se practicaban en muchos países de todos los continentes. Y lo mismo pasaba con las corridas de toros. En Gran Bretaña se prohibieron en el 35, en 1835, en España se prohibieron en 2003 las peleas de gallos, definitivamente. En Brasil las peleas de gallos están prohibidas desde 1934. En México están permitidas, excepto en el DF y en el estado de Coahuila. Si es cierto lo que me dice. ¿De gallo? Sí. No, ¿verdad? No. En el DF están permitidas las peleas de gallos. ¿Y cómo es que no hay si están...? Bueno, pero para que sean clandestinas tienen que estar prohibidas. Lo clandestino es lo que va contra la ley. O sea que están prohibidas, pero a pesar de todo se siguen haciendo clandestinamente. Vaya. Bueno, entonces ahora hemos hablado de los faisánidos, que incluyen los gallos y gallinas, y ahora vamos a hablar de los bóvidos, que incluyen a los toros y las vacas. Los bóvidos, porque siempre cada animal del que hablamos lo ponemos en el contexto de su familia. Los bóvidos, este es por ejemplo un rebeco, que está en la montaña, en los Alpes, o en el Pirineo, no sé dónde está este, que es un bóvido. Esto es otro bóvido, en fin, muy conocido, que es el bisonte americano. En Norteamérica había una cantidad gigantesca de bisontes y entonces casi los exterminaron. O sea, los bisontes formaban unas manadas de cientos de miles de ejemplares que hacían retumbar la tierra como un tambor cuando avanzaban todos. Y entonces cuando hubo una especie de personajes siniestros como el famoso Buffalo Bill, que se dedicaban a matar bisontes, y también cuando se construyeron los primeros ferrocarriles en Estados Unidos que iban hasta el Pacífico, pues entonces muchos de los viajeros que iban en los trenes, que eran unos viajes muy largos y que se aburrían mucho, para entretener sus socios iban con un rifle o con una escopeta, y desde la ventanilla del tren iban matando a todo bisonte que veían, con lo cual pues mataron a millones y millones de bisontes y casi pues estuvieron a punto de exterminar la especie. Bueno, desde luego ahora ya no se matan los bisontes en Norteamérica y bueno, y los que hay, pues aunque muchísimos menos de los que había, se van recuperando lentamente. Los bisontes los había también en Europa y eran animales que impresionaban mucho a nuestros ancestros. O sea, como ya dijimos, nuestros ancestros tenían una relación especial con los animales, en Europa por lo menos, que hacía frío, a los que comían, pero también a los que adoraban en cierto modo. O sea, eran sus dioses y al mismo tiempo eran sus platos de comida. Y entonces practicaban una serie de ritos que no conocemos exactamente, que tenían dos objetivos. Por un lado, propiciar la abundancia de la caza, es decir, pedir que estos animales se multipliquen,
y por otro lado pedirles perdón por cazar algunos de sus ejemplares. Y los animales que más cazaban en aquella época en Europa pues eran los bisontes y los caballos y los toros y animales por el estilo. Y son los animales que ellos pintan. Si ustedes, por ejemplo, en España visitan las cuevas de Altamira, o si en Francia visitan las cuevas de Lascaux o estas cuevas, verán cómo estos ancestros nuestros realmente estaban muy impresionados por estos animales. Para ellos estos animales pues realmente eran muy importantes, y parece mentira que tuviesen un sentido artístico pues tan desarrollado. Este es otro bóvido, que es el búfalo africano, el Syncerus cafer en latín. Ven ustedes que van encima unos pajaritos que se llaman búfagos. Siempre hay entre los búfagos y los búfalos estos hay una simbiosis, es decir, los pájaros estos han hecho un contrato, por así decir, con el búfalo, según el cual ellos se comprometen a mantener al búfalo limpio y a limpiarlo constantemente, comiéndole todos los parásitos, insectos y tal que tengan, y limpiarlo. Bueno, y por otro lado, el búfalo se compromete a dar comida a los pájaros, entre otras cosas, removiendo con las patas la sabana esta, de tal manera que salen muchos insectos que hay debajo y se los comen. Otro bóvido, el búfalo acuático, que es muy frecuente en Asia y que es muy, importante tanto para la agricultura como para el transporte. Este es un toro que está en una plaza de toros. Bueno, a diferencia de los otros bóvidos que hemos mostrado, que estaban, digamos, sanos, indemnes, diríamos, fíjense ustedes este toro, cómo está chorreando sangre. O sea, fíjense a qué tortura se le ha sometido, lo han estado pinchando por diversos sitios. La palabra cruel viene del latín de crudelis, que significa que chorrea sangre, sanguinario. Y esto, pues también es absolutamente inconcebible que a alguien le guste ver esto. Verán aquí también esta imagen, que impresionante, de este toro acribillado y caído, ya muriéndose, chorreando sangre en todas las direcciones. Fíjense este toro como chorrea sangre por la boca. Y aquí es un torero que, después de haber torturado durante mucho tiempo al toro y haberle picado los picadores y clavado las banderillas y todo esto, pues ya al final le clavan el estoque esto. O sea que el torero en realidad lo que es un carnicero. Lo que hace es matar a las reses. Lo que pasa es que es un carnicero muy torpe, que las mata muy mal, y entre otras cosas, cuando le mete el estoque, la espada, la mitad de las veces no acaba de matarlo. Tienen que venir otros para matárselo. Y para la compasión, este es un amigo de los toros que ha ido a la plaza de toros y le está dando un beso a un toro. Y estas chicas que están haciendo, de estos hay muchos grupos en todas partes. Esta foto en concreto es de Valencia, que hacen unas fiestas que se llaman las fallas, y entonces organizan también unas corridas de toros en torno a las fallas. Y las muchachas estas están haciendo publicidad para que se prohíban por unas fallas sin crueldad, tauromaquia, abolición. Y como ven ustedes, pues se han manchado de una pintura roja que simboliza la sangre y se han puesto unas banderillas. Bueno, pues esto es lo que podemos, o sea, como ven ustedes, lo que hemos hecho son unas consideraciones un tanto genéricas sobre la ética, las emociones morales, la compasión, etcétera. Y luego nos hemos fijado en dos animales concretos que he elegido para hoy, porque era el tema de la compasión,
dos animales que realmente son muy maltratados en cualquier caso aquí en México, y que me parece que tanto los bóvidos como los faisánidos pues son unos animales que merecen un mejor destino que el que se les da, y yo les animo a ustedes a que hagan todo lo que puedan porque estas prácticas sean abolidas. Pues muy bien, gracias por su atención.